que Jesucristo está vivo, ha resucitado. Amén. Yo quiero compartir con vosotros el texto de 1 de Juan 4 y quiero leer del 7 al 19. 1 de Juan, capítulo 4, del 7 hasta el 19, que nos anima a que permanezcamos en el amor. Nos dice así la palabra de Dios: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino en que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Con estas palabras, con esta palabra de ánimo, de exhortación, de esperanza, vamos a alabar al Señor y vamos a declarar que Él está vivo y que un día vamos a ver, vamos a escuchar y vamos a sentir su venida para recogernos en gloria. Amén. Amén. Y por eso también nuestra alegría hoy es doble, porque el Señor está vivo y porque volverá por nosotros a recogernos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a concentrarnos en el motivo de nuestra adoración hoy. Señor, te alabamos, oh Dios, y te adoramos porque tú estás vivo y porque nos ama y nos enseña a través de tu Espíritu a amarnos, oh Dios, unos a los otros. Señor, si alguien en nuestro medio tiene necesidad de tener, oh Dios, esta enseñanza de una manera más activa en su vida, y oh Dios, en este domingo, en esta mañana, oh Dios, pida a ti, Señor, que nos da este amor generosamente y abundantemente. Señor, que no volvamos a nuestras vidas diarias de la misma manera, oh Dios, que entramos en este culto de esta mañana. Que tu presencia está aquí, oh Dios, en medio de tu pueblo, porque creemos en tu palabra. Y tu palabra nos dijo que donde esté 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí el Señor está presente. Y somos más que 2 y más que 3, Señor. Y nos reunimos porque creemos en ti, creemos en tu promesa. Nuestra esperanza, Señor, está en la cruz del Calvario, que está vacía. La tumba está vacía. Y el Señor fue preparar, Dios, un lugar, una morada eterna para cada uno de nosotros que decidimos creer en ti. Oh Dios, manifiéstate en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Celebrad a Cristo, celebrad.
y es eficaz en nuestra vida. Y porque Él está vivo, nosotros hoy podemos alabarle, porque las cadenas que nos prendía, que nos retenía, que nos mantenía cautivos en cavernas oscuras, fueron rotas. Hay libertad en la presencia de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad para aquellos que están en Dios. Y la palabra del Señor nos dijo que cuando venimos al Señor, recibimos el poder de romper cadenas, de sanar enfermos, de predicar palabra de salvación a los que están como estábamos nosotros. No nos olvidemos de esto. Tenemos una responsabilidad poderosa delante de Dios. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, para cruz compró mi redención y libertad. Que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder del Evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
con la familia, si va a estar compartiendo la compañía de sus padres, de sus abuelos, la gente tiene miedo. Es normal. Ellos no tienen sido. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esta palabra. Y gracias a Dios, esta iglesia tiene compartido el Evangelio, tiene compartido esta palabra de esperanza. Allá hemos tenido un día precioso, donde reunimos con hermanos recién convertidos, hermanos que estaban apartados del camino del Señor, pero han vuelto a la casa del Padre. Estamos conociendo familias que están viniendo a la presencia del Señor, con anhelos, con vidas confusas y destrozadas. Pero como cantamos, hay libertad en la casa de Dios. El Señor está vivo y sigue obrando en el corazón y en la vida de aquellos que están dispuestos a cambiar sus vidas. Pero necesidad de que vayamos a donde están las prisiones. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor con una canción que es un himno. Mi máximo amor. Ya iba a poner el himno, pero bueno. Bueno, he vuelto. No mis libros. Pero mi máximo amor, ¿no? Vamos a declarar esta canción, pero vamos a pensar en un familiar, en un hijo, en una hija, en un padre, en un hermano, en un sobrino. Queremos también que conozca esta expresión máxima de amor que hemos leído en Primera de Juan 4. Amén. Máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi mar, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él, mi triunfante cantaré. Gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré
cantar esta canción así con la voz muy apagadita. Dice, gritaré. No podemos gritar bajito, ¿no? Gritar es una expresión de gritaré mi máxima gloria. Debemos dejar la timidez. Debemos dejar el miedo de cantar al Señor. Porque la palabra de Dios dice que los tímidos no heredarán el cielo. ¿Ahí lo dejó? Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro corazón, con nuestra vida. Hoy por la mañana me desperté pensando en Enoch. Enoch que andó con Dios. Y yo estoy pensando toda la semana, y hoy por la mañana diciendo, ¿qué quiere decir esto? Este hombre andó con Dios. No dice que ha hecho milagros, no ha dicho que abrió mares, no ha dicho, andó con Dios. Y andó tan cerca de Dios que Dios lo tomó para sí y dio testimonio de él. ¿Dios cambió? No. Mi Dios no ha cambiado. Entonces algo pasa que nosotros debemos andar con nuestro Dios. No algunos pasos, algunos días, cuando nos apetece. Vamos a aprender de no. Aunque haga poco, que vamos a andar con Dios. Porque Dios quiere andar con nosotros. Y nuestro Dios es vivo. Y le gusta nuestra compañía.
vamos a cantar ahora, en el título es Alabaré al Señor. La letra de esta canción es preciosa porque nos cuenta lo que a muchos años atrás pasó, lo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesús por amor. Se entregó por mí, por eso puedo estar aquí hoy. Por eso tú puedes estar aquí hoy. Por eso alrededor del mundo hay un remanente, hay hombres y mujeres que tienen un corazón agradecido al Señor, porque Él bajó y sufrió todo lo que vamos a cantar aquí. Una muerte de humillación, sin deber nada, para que yo pudiera vivir eternamente en su compañía. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó,
danos la fuerza, danos, oh Dios, la interés necesaria para que, oh Dios, prosigamos en declarar tu amor. Que no desfallezcamos, oh Dios, en la espera de ver tu rostro en aquel día, Padre. Y aun que tengamos que descansar antes de tu venida, Señor, sabemos que el gran día el Señor nos despertará para contemplar tu gloria, Señor. Oh Dios, fortalece el corazón, las rodillas, los brazos de cada hermano y hermana en esta mañana. Los que están aquí, los que están desde su casa, los que van a escuchar este mensaje, oh Dios, a lo largo de esta semana. Espíritu Santo, obra a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la oración, a través, oh Dios, del mensaje, a través del pensamiento de cada uno que estamos aquí. Oh Dios, te amamos y creemos, oh Dios, que tú volverás a buscar a aquellos que son tuyos. Señor, acepta nuestra adoración esta mañana. Que sea santa y agradable a ti. Y que tenga un aroma agradable en tu altar, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque somos débiles, porque muchas veces desanimamos, porque muchas veces, oh Dios, dejamos de buscar tu faz. Pero hoy, oh Dios, recordamos tu sacrificio por nosotros. Y te pedimos que ayúdanos, oh Dios, a perseverar en nuestra caminata. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Preciso tiempo en la presencia del Señor. Señor Jesús, hace casi 2000 años, en una época similar a esta, le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado compartir con vosotros esta Pascua. 3 años habían pasado Jesús con sus discípulos. Desde aquel momento en el cual Juan el Bautista le bautizó y hubo la manifestación pública del comienzo del ministerio de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como paloma, y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí el Hijo de Dios se puso de manifiesto a todos, y Dios mismo dio testimonio de quién era Jesús. Desde ese momento algunos discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguirle, y él a lo largo de su trayectoria fue convocando a otros para que estuvieran cerca de él. De esa multitud que de repente ya le estaba siguiendo Jesús, escogió un grupo de 12, luego de estar toda la noche orando para ver quién eran las personas que Dios quería que estuvieran a su lado. A ellos los llamaría apóstoles, enviados. Serían los responsables de continuar la historia de Jesús, de poder contar la historia de Jesús y de poder escribir la historia de Jesús. Sin ellos, sin esos testigos presenciales de la vida, enseñanza, milagros, pasión y resurrección de Cristo, solamente nos quedaría hoy un lejano recuerdo de tradición oral, e inclusive muy difícil de sostener. ¿Quién puede sostener un relato de hace 2000 años que se ha transmitido de palabra en palabra? Sin embargo, los propios discípulos de Jesús, algunos años después de que Jesús ya había partido, decidieron dejar por escrito en los evangelios las cosas que habían visto y oído con Jesús. Juan queda tan sorprendido de esto que dice: si tuviera que escribir en un libro todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo, no nos alcanzarían los libros del mundo para hacerlo. Pero sin lugar a dudas, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron los momentos más trascendentales en la vida de Jesús. Sus milagros tenían propósito, sus enseñanzas eran trascendentales. Y este momento está narrado en los 4 evangelios justamente por la importancia. La última cena de Jesús con sus discípulos. No era cualquier cosa, era establecer un nuevo orden a nivel mundial. Era establecer un nuevo paradigma de la forma en que los hombres podían acercarse a Dios. Era dar por viejo un antiguo pacto cumplido en Cristo e inaugurar un nuevo pacto. Una nueva forma, una nueva manera, un nuevo acuerdo. Pacto quiere decir eso, un nuevo acuerdo en el cual los hombres podían acercarse a Dios. Sí que era un momento realmente trascendental.
Y Jesús en esa noche de intimidad con sus discípulos, pero a la vez de exposición tan increíble a lo largo de la historia, Jesús tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ya había sido profetizado por Isaías. Herido era él por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Y el castigo nuestro fue sobre él y por sus llagas éramos nosotros curados. Ya estaba profetizado. Pero una cosa es que esté profetizado 700 años antes y otra cosa que se esté cumpliendo delante de tus propios ojos, ¿verdad? Y allí Jesús estaba dando ese cumplimiento a esa profecía. Este pan es mi cuerpo. Ya no representa el cordero que tiene que ser sacrificado. Ya no representa el sacrificio de un animal inocente. Ahora representa la entrega del perfecto, impecable, en el más correcto sentido de la palabra, de quien no había pecado, entregado en la cruz por nosotros. Tomó la copa y le dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso, cuando usted ve en su Biblia Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, lo que está diciendo es nuevo pacto o antiguo pacto. Esa es la misma traducción de la palabra. El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. El mundo, en la historia de hace 2000 años hasta esta parte, celebra, o la mayor parte del mundo, celebra o recuerda o conmemora este hecho de la muerte de Jesús. Algunos se han ido detrás de las figuras y de los simbolismos y se han quedado solamente con la cáscara y se han olvidado de las nueces. Algunos se han quedado solamente con el recuerdo y con la fiesta y se han olvidado de la esencia de la Pascua. Y la esencia de la Pascua es: Jesús ha entregado su vida en la cruz por ti y por mí. La culpa de nuestros pecados fueron puestas sobre él. Él cargó en el madero el pecado de todos los hombres. Pero la tumba quedó vacía, porque un día como hoy, hace ya casi 2000 años, un primer día de la semana, fueron las mujeres al sepulcro y ¿saben qué? El sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado, la muerte había sido derrotada y Él nos daba vida eterna en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no le da ganas de celebrar este domingo tan especial y poder recordar a través de estos símbolos que Él nos dejó, recordar su muerte, su cuerpo, su pasión, pero anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque sabemos que el Señor un día regresará. Amén. Yo le voy a pedir a Bufi Costa que nos puedan ayudar en esta mañana para servir los elementos de la cena. Y hoy a la mañana, cuando estaba tomando mi café, ya tomo café de mañana en vez de mate. Qué mal, qué mal. Cuando estaba tomando mi café me traía a la memoria. Sabéis que hay recuerdos emotivos, ¿no? Uno de repente recuerda algo y empieza a llevarse. Me acordaba allí por los años 90 y tantos, 95, 96. Esperábamos el amanecer en la cima de un monte donde se podía ver la salida del sol. En Argentina es ya entrado otoño y la verdad es que se nota el fresco, inclusive a veces hasta con helada. Por ahí esperábamos el amanecer y cuando salían los primeros rayos de luz en el horizonte, tomábamos estos elementos y recordábamos. ¿Saben? Lo hacemos todos los meses, pero para mí hoy es un día especial. Cuando lo hacemos en esta fecha, para mí tiene sumo valor. Porque es decir: Señor, gracias, porque podemos recordar que tú sigues vivo. Así que vamos a dar gracias a Dios por lo que estos elementos representan y vamos a compartir con gozo la palabra también y los elementos de la cena. Ufi, ¿quieres orar? Señor y Padre, te alabamos en esta mañana preciosa, Señor, que podemos celebrar tu resurrección y tu vida.
damos por este pan, este vino, Señor, que representan tu muerte y tu resurrección y tu venida, Señor, para cada uno de nosotros. Queremos estar agradecidos y contentos por este día precioso que podemos celebrar, Señor, que tú has resucitado, que tú estás a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un antiguo himno que dice más o menos así. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, de sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, de sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. Así decíamos, el Señor Jesús tomó el pan. Dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos en memoria de él. Así también después de haber cenado tomó la copa y la dio a sus discípulos y les dijo, tomad, bebed, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Bebamos en memoria de él. Hay una tercera estrofa del himno, Manuel. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, tu desprecio con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en cruz, para siempre su gloria tendré. Quiere ponerse en pie para decir, oh, yo siempre amaré esa cruz, de sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una
vida en vez de la cruz. Mi corona Jesús me dará. Amén. Amén. Tomen asiento. ¿Sabe? Eso era lo que impulsaba al apóstol Pablo en su carrera. ¿Alguna vez ha corrido una carrera de fondo? 10 kilómetros, 12 kilómetros. ¿Alguna vez? Bueno, tenemos que salir a correr juntos. Bueno, cuando era más chaval también salía a hacer esas cosas. Pero no se piense que cuando usted lo ve corriendo así, en esas fotos tan atléticos y tan... Eso es mentira. Cuando uno corre le duele todo. Cuando uno corre sufre, suda, se queda sin aire. Hay momentos, diferentes momentos que se llaman de la carrera. Hay momentos en los cuales uno dice, pues si estoy más cerca de la meta que de la largada, me vuelvo para casa. Pero saben, yo creo que cuando Pablo corría y cuando nosotros corremos en la vida espiritual, a veces podemos tener esa misma tentación. Pero dice allí, mi corona, Jesús me da. Pablo decía, una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. No es que ya lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago. Y dice, por lo demás, me está esperando la corona. Pablo corría, le costaba, lo apedreaban, sufría naufragios, los de su propio pueblo lo rechazaban. A mí no me importa, yo lo que quiero es la corona. A mí no vengan con ninguna historia rara, yo corro por la corona que tengo por delante. Amén. Estamos hablando acerca de los montes. Bueno, y esto es muy oportuno, porque obviamente hoy tenemos un monte que es protagonista en medio de toda esta historia, conocido como el Monte de la Calavera, o Monte Gólgota. El Monte Calvario es un nombre que salió después y que no está en la palabra, pero bueno, es allí donde Jesús sufrió, sin lugar a dudas, la muerte. Así que vamos a ver, este relato, como decíamos, está en los 4 evangelios y se nos haría imposible leerlo desde los 4 evangelios, pero sí nos sería importante hacerlo en nuestras casas. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios conforman un cuadro completo de esta historia de Jesús. Vamos a ver que algunos evangelios aportan detalles que otros evangelios no aportan. Algunos tienen en cuenta algunas partes de historia que otros no lo tienen. Y esto no es porque haya incongruencia entre los evangelios, sino porque son 4 testigos que pueden ver como de 4 puntos diferentes la misma historia. Y a uno de ellos le habrá llamado más la atención que Jesús se preocupara de que su madre estuviera atendida por uno de sus discípulos, y a otro le llamó más la atención las mujeres que siguieron llorando a Jesús por la cruz, y a otro le habrá llamado más la atención que en definitiva no fue Jesús el que llevó la cruz. Hola. Bueno, ya vamos a ir a eso. Bien, Mateo capítulo, vamos a leerlo en Mateo únicamente, y le vamos a ir agregando las diferentes observaciones. Así que, pásame los apuntes, Kevin, gracias. Con este púlpito tan pequeño que me han puesto aquí. Bueno, Mateo capítulo 27, y vamos a leer desde el versículo 32. Cuando salían, esto es para hacer un poquitito para hacer un poquitito de contexto, esto fue ya después de que Jesús fue apresado, de que fue ya sentenciado, de que fue juzgado y sentenciado a muerte. Ya pasó todo el tiempo del juicio. Pilato determinó lo que la multitud clamaba: crucifícale. Interesante, porque la misma multitud que decía una semana atrás decía: bendito el que viene en el nombre. Es que así somos de ambivalentes, ¿no? Y
inestables, somos bipolares, y espiritualmente pareciera como que somos más bipolares que en otras áreas de nuestra vida. Entonces, esa misma multitud, así que bueno, la sentencia fue firme, no había posibilidad de apelación, no existía un recurso de amparo, no tenía forma de buscar una extradición ni un exilio político, la única forma era que Jesús tenía que ir a la cruz. Y dice el pasaje, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión, que estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta allí. Tremendo momento vivido en el monte Gólgota, o el monte de la calavera, que por cierto era un sitio normal y habitual de este tipo de muerte. No fue un sitio escogido especialmente para Jesús, era donde por lo general se hacían las crucifixiones. Que las crucifixiones tampoco fue un método usado contra Jesús porque tuvieran alguna hazaña particular sobre él, sino que era el método que utilizaban los romanos para llevar a la pena de muerte a las personas de más bajo estrato social. A la cruz iban los desposeídos, los asesinos, los más pobres, digamos la peor parte de la escala social de Roma, eran los que iban a la cruz. Y de hecho también romanos iban a la cruz, no solamente era una cuestión contra los judíos, y mucho menos ni una cuestión tampoco particular contra Jesús. Y la costumbre era que el reo llevara, claro, su propia carga, ¿no? Su propia cruz hasta el lugar. Posiblemente la debilidad de Jesús, luego de pasar una noche de torturas, deshidratado, posiblemente ya anémico por la cantidad de sangre que había perdido a causa de todo lo que él había padecido en manos de los soldados romanos, haya hecho que sus fuerzas no le dieran para llevar una cruz hasta ese monte, ¿no? Que era de madera maciza, que medía más o menos entre 2,5 metros y 3 metros de altura, y que por lo tanto sería un peso considerable. Y en esta imposibilidad de Jesús de llevar,
pues justo pasa uno allí, Simón, de Cirene. Cirene era un lugar al norte de África, y uno dice, ¿qué hace un africano del norte en Jerusalén? Pues posiblemente haya venido a la Pascua para alabar a Dios. En el tiempo de la Pascua, gente de todos lados del mundo llegaban, judíos de la dispersión, y también personas que no eran judías que habían aceptado el judaísmo como su fe, los prosélitos, llegaban de todas partes a Jerusalén, de todas partes. Bueno, a este, pues le tocó el 8, ¿no? Venía caminando y dice, ven, tú, ¿quién, yo? Sí, ven. ¿Qué hice de malo? Nada. O sea, no, lo único que hizo Simón fue estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. A llevar la cruz, venga. Pero lo interesante de este Simón, que no hay mucha mayor referencia, pero sí referencia de sus hijos. Porque dice que este Simón tenía 2 hijos, uno llamado Alejandro y otro llamado Rufo. Y hay una referencia de uno de estos hijos, Rufo, que fue muy amigo íntimo del apóstol Pablo. Al punto tal que Pablo en un momento le dice, saludad a Rufo y a su madre y a la mía. O sea, lo consideraba casi como un hermano. Y a su madre como si fuera su propia madre. Y uno podría pensar, aunque es un poco especulativo, ¿cuánto habrá tenido que ver en la vida de este Simón y de su familia el haber llevado la cruz de Cristo? Y aunque no lo dice la palabra, no es muy difícil de pensar. Quien ha llevado la cruz de Cristo, su familia después terminara involucrado en la tarea y en el ministerio de la iglesia. Quien se acerca a la cruz de Cristo, quien puede observar el sufrimiento de Cristo, quien puede estar tan cerca como le pasó a Simón de llevar su propia cruz, ¿cómo quedar impávido ante esa situación? ¿Cómo no tener una respuesta? ¿Cómo no generar una reacción? A mí me gusta pensar, insisto, que esto no está explícitamente en la Biblia, pero me gusta pensar que el primer afectado por la crucifixión de Cristo fue este Simón de Cirene y su familia, por lo menos Rufo, su hijo, ¿verdad? Así que allí va Jesús. En el camino, como siempre, el morbo por el sufrimiento ajeno nunca cambia. ¿O no pasa aún en la actualidad? Fíjese si hay un accidente en la ruta. ¿Cuántos coches se detienen? ¿A qué? O sea, pregunte cuántos de esos son médicos, o paramédicos, o enfermeros, o aunque sea, no sé, atiendan una farmacia. Ninguno pinta nada. Pero todos van a ver ahí, a ver si perdió una pierna, si se le fue un brazo, si está muerto. Y es como que hay un morbo en el corazón del hombre, ¿no? Por eso es que tienen tanto éxito las películas de terror. Por eso es que tiene tanto éxito aquellas cosas que nos pareciera como que nos motivaran a las cosas que nos impresionan, y esas películas que terminamos viendo así, ¿no? O sea, no queremos ver, pero... porque eso es el morbo. Y en aquel tiempo eso estaba a flor de piel. Los espectáculos y los entretenimientos no estaban en Netflix, así que si alguien quería entretenerse, lo que iba era ir a ver a las crucifixiones. Eso se entretenía. O a los circos romanos, para ver cómo los leones se comían a 2 o 3. Ese era el entretenimiento que había, para pensar un poco cómo estaba el corazón del hombre. Y allí la multitud estaba a lo largo del camino. Pero no nos tiene que sorprender, porque la historia nos cuenta lo que pasaba aquí en Valladolid en los autos de fe. Que la Plaza Mayor estaba así de gente. Y no había ninguno de los derechos humanos ahí gritando. Eran todos para ver cómo le prendían fuego o no a la pila, para ver si los herejes protestantes se quemaban o no. Y la gente victoriaba eso. Hasta el rey vino para ver eso. O sea que no ha cambiado mucho el corazón del hombre. Y así estaba la gente, la mayoría para ver si los sentenciados eran realmente ejecutados. Pero a la vez había un grupo de mujeres en el camino, esto lo narra el Evangelio de Lucas, no lo leímos ahora. A la vez había un grupo de mujeres en el camino que lloraban por Jesús. Bueno, acá las opiniones están divididas. Algunas dicen que realmente lloraban y otros que eran las contratadas para llorar. Las había, ¿no? O sea, claro, las lloronas, las clásicas lloronas. O sea, si tú eres de lágrima fácil, ahí te ganabas la vida.
porque te contrataban para los velorios, si había un velorio, contrataban gente para que llorara, para que le pusieran un poco de emoción a la cosa. La cosa es que Jesús va andando en este andar hacia el monte Calvario y las mujeres llorando por Jesús. Y Jesús no se preocupa de los que le injurian, ni de los que los insultan, ni de los que les tirarían cosas en el camino, pero sí se detiene con las mujeres. Y en vez de darles las gracias, les da una palabra profética. Y les dice: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. No lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: bendita la estéril, ¿no? y la que no dio de mamar, porque sentirán que los montes se les caerán encima. Esa palabra profética se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y arrasaron con todo, inclusive el templo de Jerusalén. Y los principales víctimas de esa masacre que hizo el emperador Tito desde Roma fue contra las mujeres, principalmente contra las mujeres encintas y contra los niños. Siempre el enemigo ha querido destruir descendencia. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero la cosa es que ya Jesús profetizó que si esto lo hacían con él, que era rama verde, si esto lo hacían con él, que era el agua de vida, si esto lo hacían con él, que era el pan del cielo, si esto lo hacían con él, que era la vid verdadera, si esto lo hacían con él, que era la puerta de las ovejas, si esto lo hacían con él, que era el buen pastor, si esto lo hacían con él, que era la luz del mundo, pues ¿qué no harían con la rama seca? ¿Qué no harían con un sistema religioso obsoleto que ya no alimentaba? Porque el problema de la rama no era que no fuera rama, el problema de la rama es que era una rama seca. El sistema de ese tiempo de acercarse a Dios se había secado, había perdido la savia, había perdido la esencia y ya no tenía la capacidad de acercar a los hombres a Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar: si lo que nosotros hacemos sigue manteniendo la capacidad de acercar a los hombres a Dios, o nos quedamos solamente como ramas secas, ¿no? Como estas, aquí, ¿no? Decorando. Ramas de decoración, pero que no tienen vida en sí mismas, que no pueden dar fruto. O sea, podemos acá estar toda la vida mirando ese rama de pino y nunca va a dar una piña. Y a veces la iglesia también puede transformarse en una rama seca, en algo que no da fruto, en algo que ya no sirve para acercarse a Dios. ¿Cuál es el propósito de una iglesia si la gente no se puede acercar a Dios a través de ella? Incluso social, ¿no? O sea, bueno, no, es que nosotros somos poco pero bueno y nos queremos acá tanto, nos sentimos tan bien estando juntos. No estamos para esto. Bueno, no me voy de tema. Jesús dice: si esto hacen con lo que tiene vida, pues el mundo mucho más va a machacar a lo que ya está seco. Y de esta forma llegaron hasta la cima del monte. Allí le crucificaron. Y llevaban con él otros que iban en la misma procesión. Eran dos reos, ¿no? Que estos eran reos, o sea, tenían causa judicial comprobada y verificada. Eran dos ladrones que tenían que pagar su castigo. Eran culpables y dignos, a la luz de la ley de aquel tiempo, dignos de ir a la cruz. Así que ahí llegan los tres desgraciados, los tres sentenciados a muerte, los tres con sus cruz a cuesta, los tres sabiendo que sus horas estaban contadas y no había corredor de la muerte, ni última cena, ni el último deseo, ni nada por el estilo. Ahí iban a lo que iban. Ahora es interesante porque a estos dos reos los colocan a uno a la derecha y a otro a la izquierda de Jesús. Y aunque no dice cuál de los dos, porque los dos le injuriaban, pero uno reconoció que Jesús era el Mesías, en alguna forma, en ese momento de dolor, de agonía, la respuesta de Jesús ante tanto dolor llegó a conmover
el corazón de alguien que en un momento le injuriaba y en otro momento le dice, oye, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si me permite una licencia, a mí se me antoja que era el de la derecha. Pero es que en definitiva, ya sea el de la derecha o el de la izquierda, va a haber un momento en que estaremos separados, unos a un lado y otro a otro. Póngale la mano que quiera. Unos estarán a un lado y otros estarán a otro. Todos en la misma condición, pero con diferente final. Los tres iban a morir. De hecho, los tres murieron en esa cruz. Pero la diferencia es que dos de ellos ese día estuvieron en el paraíso. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no es una cuestión de que te bajes desde la cruz. Yo no te voy a quitar los clavos. Te vas a morir. Hola. Eres culpable y vas a pagar con tu vida la culpa de tu pecado. Sabes que a veces Dios no nos libra de las consecuencias, ¿no?, de nuestros actos. Muchas veces tenemos actos y hay que pagar las consecuencias. O sea, un ladrón se arrepiente. Gloria a Dios, aleluya. Un alma más en el cielo y un cuerpo más en la cárcel. O sea, ¿está entendiendo? Hay que pagar también las consecuencias de nuestros delitos. Pero claro, el precio tenía que ver con eternidad. Cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, él dice, bueno, el pago de tu entrada al cielo está cubierto. Eso no lo pagas tú. Tú no entras al cielo porque mueres, entras al cielo porque yo muero por ti. ¿Vale? Y así que desde ese mirador privilegiado, la cima del monte, 2,5 metros, 3 metros de altura, mirando todo alrededor, la gente amontonada, injuriando, gritando, vociferando, desde ese mirador privilegiado, si se quiere, de Jesús, desde la cima de esa cruz, Jesús expresa unas palabras que nos conmueven, nos consternan y nos incomodan. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y eso nos tiene que hacer ver esa capacidad increíble del amor de Dios. Y a pesar de estar crucificado sin causa, sin motivo, siendo el hombre más inocente de la tierra, que Él pueda expresar, Padre, perdónales. Y a nosotros nos cuesta tanto perdonar. Y nos olvidamos cuando la palabra dice que tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Pero nos olvidamos que Él nos perdonó desde la cruz. Él nos perdonó desde el sufrimiento. Él no nos perdonó desde el cómodo sofá de su sala de estar. Él no nos perdonó desde el cálido lugar de vacaciones. Él nos perdonó desde la cruz. O sea, Él nos perdonó cuando toda nuestra maldad estaba siendo puesta sobre Él. El peso de nuestro pecado sobre Él. Y que Él pueda decir, Padre, perdónales. Así que cada vez que digas yo no puedo perdonar, pues te animo a que vuelvas a mirar la cruz. Porque si a ti te han hecho algo, a Jesús se lo hicieron peor. Si a ti te ha dolido lo que te han hecho, pues te puedo asegurar que a Jesús le ha dolido más. Si tú piensas que lo estás sufriendo por una injusticia, pues te puedo asegurar que mayor injusticia sufrió Cristo en la cruz. Así que no hay motivo por el cual nosotros podamos decir, no, es que yo no puedo perdonar, porque yo no tengo la culpa. Claro, Jesús tampoco. No, es que es la gente la que está contra mí. Algunos piensan que el mundo está contra ellos, ¿no? Es que mi jefe está contra mí, mi esposo está contra mí, mis hijos están contra mí, mi vecino está contra mí, mi perro me muerde, todos están contra mí, nadie me quiere. A ver, un momento. ¿No será que eres tú el que está yendo a contramano? ¿No? Pero aún cuando tú sientas que lo que estás sufriendo es imperdonable, recuerda la cruz. Avanzamos. Así que así estaban. Y los que le miraban le injuriaban, le vociferaban.
pero un cartel estaba puesto sobre la cruz. Por lo general era el motivo por el cual el reo estaba crucificado. Así que en el otro lado habría un cartel que diría ladrón. ¿Cómo dicen aquí? ¿Chorizo? Hurtador de bienes ajenos. No sé cómo me habrán puesto el título. Pero en la cruz del centro había un título muy particular, porque decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Los fariseos se escandalizaron y fueron a Pilato diciendo, ¡cambia eso! No puedes poner, o sea, nosotros hemos hecho todo esto para que todo el mundo no se entere que Jesús es el rey de los judíos, y tú se lo pones en el cartel más alto de la Quinta Avenida, o sea, lo pones en carteles luminosos en el centro del mundo. Y Pilato dice, pues nada, lo escrito estaba listo. Esto va a misa. O sea, como dicen aquí, no, esto ya está escrito, no se puede cambiar. Y es increíble porque todo lo que los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos, todo lo que habían pensado para ocultar y matar al rey de los judíos, que nadie se enterara, pues ahí está puesto, en el cartel. Jesús, el rey de los judíos. No un rey político, no un rey que los iba a liberar de Roma, un rey espiritual que los iba a liberar de la esclavitud, del pecado y de la muerte. ¿No dicen amén? Amén. Que esto es maravilloso. Pasa unas cuantas horas de agonía Jesús en la cruz. Hasta que en un momento clama al Señor. Las tinieblas de la situación, porque dice que al mediodía la cosa se puso oscura. Se ocultó el sol. Algunos dicen, bueno, fue justo un eclipse. Sí, claro, justo. Justo, pero bueno, justo. Pero la oscuridad que rodeaba la tierra, ahora nunca vi un eclipse. ¿Puede durar un eclipse así como 3 horas o una cosa así? No. ¿Por qué no? Muy bien, duró como 3 horas. Así que esas 3 horas de oscuridad en la tierra no se podían comparar con la oscuridad que Jesús estaba afrontando. El mayor momento de dolor de Jesús. El punto más álgido de su angustia no fue el beso de Judas, ni fue la corona de espinas, no fueron los latigazos de los romanos sobre su espalda, ni fueron los clavos atravesando sus manos. Algunos dicen, ¿cuánto habrá sufrido Jesús cuando le atravesaron? No fue eso el dolor más grande de Jesús. El dolor más grande de Jesús fue cuando dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús podía afrontar cualquier cosa. El rechazo, el abandono, la incredulidad de sus hermanos, el maltrato, la burla, el desprecio, la traición. Pero sentir que Dios haya dado vuelta su rostro, eso era algo que él no podía tolerar. Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento fue cuando el pecado del mundo estuvo sobre él y Dios no podía mirar el pecado. Dios no podía contemplar la carga que su Hijo mismo estaba llevando. Y si al ver nosotros esto, y al entender lo que Jesús padeció por nosotros, no brota en nosotros un corazón que diga, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por amarme tanto. Señor, gracias por haber dado tu vida por mí. Es que somos peor que un centurión romano. Porque hasta un centurión romano cuando vio todo esto dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Cómo te vas a ir tú en esta mañana de este lugar? No sé si te has podido acercar un poquito al monte Gólgota en este relato de la palabra.
Pero si espiritualmente te pudiste acercar y lo viste a Jesús allí, entregando su vida por ti y por mí, te darás cuenta que esto es más que una fiesta religiosa. Que esto no nada tiene que ver con procesiones ni con pasos. Y mucho menos con huevo de Pascua. Bueno, ¿aquí comen huevo de Pascua? Algunos. Bueno, con roscas, ¿no? Y con roscones. O torrijas. Que no tiene nada que ver con todo eso, o sea. Que tiene que ver con quien dio su vida por ti, que tú tienes que responder. O responderás como esos que dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. A ver, yo quiero ver un milagro más. Es que aunque Jesús, algunos decían, si te bajas de la cruz, creeremos en ti. Que no iban a creer. Que no iban a creer, porque ya Jesús había hecho cientos de señales y de milagros y de prodigios. No iban a creer. De hecho, Jesús dijo, ni aunque salieran los muertos de la tumba van a creer esto. Y de hecho salieron muertos de la tumba. Así que serás de esos que ni aún así cree, o serás como este que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y si verdaderamente es el Hijo de Dios, entonces tendrás que dar una respuesta de fe a ese Hijo de Dios. Amén. Amén. Oramos. Que el Señor nos permita en este día seguir reflexionando, en este domingo de resurrección, en este tiempo de entrega, en ese monte Gólgota, es donde Él derramó su sangre por ti y por mí. Señor, aquí estamos delante de ti. Padre, queremos alabarte, pero a la vez, Señor, quebrantar nuestro corazón delante de tanto amor. No podemos ser indiferentes, Señor, a tanta entrega. Señor, cuán necios somos. Incluso cuando cuestionamos tu amor, decimos, si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto o aquello? Señor, si tú nos amas, claro que nos amas. Estoy seguro que nos amas. La cruz en ese monte me habla de tu amor. La cruz en ese monte me habla de tu perdón. La cruz en ese monte me habla que hoy estaré contigo en el paraíso. Porque en ti he creído. Pero si en esta mañana, Señor, hay alguien que no ha abierto su corazón a ti aún, y que aún está pensando si es el Hijo de Dios o no lo es, que Señor hoy pueda entregar su vida a ti. Que hoy, Señor, pueda rendirse. Que hoy pueda ir a los pies de esa cruz, Señor, y entregar su corazón. Señor, trae salvación. Porque hasta último momento y tiempo, Señor, como en aquel ladrón que estaba a la derecha de Jesús. Hoy es día de salvación. Señor, entra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, yo siempre amaré esa cruz de mis triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz de sus triunfos y gloria será. Mi corona
9:30 tenemos aquí reunión de oración en la iglesia. Estamos estudiando los profetas menores. Empezamos el miércoles pasado, una gran bendición. Y si podáis, si deseáis seguir creciendo y aprendiendo la palabra de Dios, no tiene desperdicio. Bueno, hoy por la tarde, a las 5:30, hay reunión también en el templo, hay culto. Para las familias que tienen niños hay un culto, ¿no?, especial, ¿no?, para las familias. Entonces, si conoces, yo creo que ya está completo, ¿no? No está completo la foto, entonces nada. Orad, recordad de orar por el tiempo que estarán niños aquí recibiendo la palabra de Dios, padres, que sea también tiempo de bendición y de restauración y de salvación. Vamos a tener ese cuidado que aunque no estamos aquí en el primero o en el segundo culto, estemos orando por aquellos que están aquí recibiendo la palabra de Dios. Es muy importante. Saludos desde Brasil de mi hijo. Todos vosotros, está muy bien, gracias a Dios. Ya sabéis, ¿no? Es tiempo de brincar codo y estudiar mucho, pero de verdad, muy, muy contento y muy agradecido por vuestras oraciones y porque sabe que tenía aquí gente sosteniendo la cuerda por él. Gracias de nuestra familia y de su vida también. Y nada, que allá pasamos un día lindo.